Se mantiene la expectativa para este viernes a las 9 de la mañana, cuando el juez de instrucción especial del caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, dé apertura al conocimiento del proceso preliminar para los imputados del caso Odebrecht. Lo que dicen los abogados y estudiosos en materia jurídica es que al inicio del proceso el magistrado Francisco Ortega Polanco deberá pronunciarse sobre la impugnación que se le hizo directamente por parte de Andrés Bautista, que además hubo un acto de reconsideración que se presentó al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia respondió el acto de reconsideración que le fue presentado de su decisión de designación de Francisco Ortega Polanco, lo ratificó, dijo que no es válido el acto de reconsideración, que en todo caso lo que procede es una impugnación de su decisión, pero que obviamente de todos modos él la va a rechazar. Pero de todas maneras, Andrés Bautista, a través de sus abogados, de Carlos Salcedo, la encabeza Carlos Salcedo, volvió a someter un recurso de impugnación al juez Francisco Ortega Polanco. Pero esto es directamente al juez, que ya lo había presentado, pero como no hubo respuesta, él está reiterando su solicitud al propio magistrado, lo que obliga, y eso es lo que dicen los entendidos, esto obliga al propio Francisco Ortega Polanco a pronunciarse, que no se ha pronunciado sobre este tema. Es decir, él remitió exclusivamente los documentos tal y como deberá llegaron. Pronunciarse antes del viernes aprovechando la audiencia del viernes podrá hacerlo. Lo que dicen es que él puede hacerlo al inicio de la audiencia. Que de todas maneras, esa audiencia regularmente lo que hacen los jueces es que dejan que se presenten, se depositen, vamos a decir, los recursos, las cosas, y entonces convocan para otro día, porque ahí no se debate nada. Sí. Es la presentación de los casos. Es nada más, exactamente, es como el proceso preliminar, pero no va a pasar nada en la audiencia, a menos que no sea que el magistrado diga, bueno, esto se inicia, le notifique. La notificación ya se hizo previamente porque la hizo la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Y lo que vamos a ver es nada más que la formalización, y probablemente se presente un esquema de cómo van a ser cuáles van a ser los días y las horas de las audiencias. Que eso se puede hacer que también. Eso se hace normalmente. Eso se puede hacer también, se programa. Sobre todo en este tipo de casos que suelen hacerse maratónicos, y muchas veces los jueces tienen que un poco ajustar los tiempos y pedirles a los representantes de los acusados, miren, ciñase a tal tiempo, porque ahí los juristas regularmente en estos casos son abogados con muchos recursos de oratoria y de documentación y de argumentación, y entonces se explayan citando autores, presentando pruebas, cosas, documentos, citando antecedentes de tribunales nacionales, internacionales. Entonces, eso es un buen ejercicio para los estudiantes de Derecho, pero es un poco aburrido para la población. Y es una pela para los periodistas que cubren esto, porque no es fácil. Tú sabes que en los escritos de contestación presentados por los abogados de cada uno de los imputados, hay varios incidentes que se han presentado que deberán ser resueltos o al principio contestado por el juez Francisco Ortega Polanco, o sencillamente él puede reservarse para pronunciarse sobre los mismos posteriormente. Pero hay incidentes en los cuales, por ejemplo, Ángel Rondón ha dicho, y Víctor Díaz Rúa ha dicho, bueno, ya el proceso por el que a mí me están juzgando en este momento ya fue conocido, y por tanto no se aplica la máxima de que ningún imputado puede ser juzgado dos veces por el mismo caso. Bueno, él está argumentando que en gran medida es el mismo caso. Eso es lo que él tendrá que demostrar. Pero eso es lo que él está presentando. Y hay varios incidentes de ese modo que obviamente el juez deberá o responderlo o sencillamente decir, yo me reservo la respuesta sobre estos casos para pronunciarla posteriormente. De todas maneras, Fausto, hay que hacerse a la idea de que esto será un proceso extenso en el tiempo. Quizás
va a agotar todo lo extenso que permite el ordenamiento, el Código Procesal Penal, porque se trata de varios imputados, son personas con recursos que han contratado abogados que tienen suficiencia para tratar o de incidentar o de llevar lo más que se pueda, en este caso, para tratar de sacar libres a sus clientes, y por tanto vamos a ver muchos incidentes, muchos recursos, y eso lleva tiempo fallarlo, sobre todo si es un solo juez, tiene que estudiar todas estas cosas, tiene que emplearse a fondo, o sea, no es una tarea fácil la que le espera el juez Ortega. Bueno, mientras tanto, tiende de algún modo a ubicarse, a calmarse la situación de tensión entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público sobre el mismo caso. ¿Tú piensas que se ha calmado? Digo yo, porque ya no hay más cartas. Ya no hay más cartas, y Miriam Germán Brito, la magistrada presidenta de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia, le escribió al Procurador General de la República. Ayer leímos la carta, conversamos sobre esa carta. Se entiende que ya hay una lectura de parte de la Procuraduría y que debe conservarse el respeto debido en el caso que se tiene entre manos. Mira, de todas maneras hay que decir sobre ese suceso, de ese reclamo de Miriam Germán, la posterior respuesta tanto del presidente de la Suprema como de parte del Ministerio Público. La nota de ayer por del Ministerio vía Público de Laura Guerrero Pelletier, que usó a la portavoz del Ministerio Público, Julieta Tejada. Hay que decir lo siguiente: hay un entendido, porque no es una cosa que se ciña a un ordenamiento como tal, de que hay ciertos ejercicios públicos que tienen restricción de emitir su pensamiento, de disentir, y la gente lo ve como algo pecaminoso. Por ejemplo, cuando un militar, si se le somete a algo y no está de acuerdo y entiende que se le ha violado un derecho por una medida disciplinaria, públicamente protesta, regularmente es sancionado con la expulsión, incluso la separación de las filas militares, o si es policía igual. Y hay gente que dice, sí, porque ellos no tienen que estar hablando. Señores, no estamos en la época de la Edad Media, ni estamos en una dictadura que usted, sí señor, no señor. No, hay gente que entiende. Y en cuanto a los jueces, yo recuerdo que cuando se creó una asociación de jueces, luego salió otra. Sí. Dicen que la segunda salió como respondiendo a la primera, ¿verdad? Que tenía ciertos amores. Auspicios, digamos. Ciertos auspicios de la presidencia de la un Suprema. sector, exactamente. Sí. Entonces mucha gente decía, no, porque los jueces no deben estar hablando y ni pueden estar, no deben ser sindicalistas. No, los jueces tienen derecho a organizarse, como los fiscales, como los alcaldes, como los directores de municipios. Todo el mundo que ejerce alguna actividad pública o privada tiene derecho a la organización para defender o a su profesión o a su clase. Lo que pasa, Gustavo, es que aquí mucha gente tiene la idea de que los jueces hablan por sentencia. Eso es una máxima. Eso quizás quizás eso sea cierto directamente en cuanto a debatir el fondo de un caso. Ahí yo le doy razón a quienes piensan así. Sí. No puede quizás un juez salir a decir, bueno, este tipo yo lo voy a condenar. No, tiene que decir que lo condenó con una sentencia. Pero en el caso de la relación entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia, siempre hay tensiones. Lo que dijo Miriam es muy claro. Eso no es nuevo. El Ministerio Público está acusando a un grupo de personas y cuando van ante la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público es una parte y la parte acusada, los acusados son otros. Los jueces son, la Suprema Corte de Justicia en este caso, deben ser imparciales. Y por tanto, las partes envueltas en este conflicto deben conservar la distancia y el respeto al desempeño de los jueces. No pueden ser descalificados. Porque lo que pasó es lo siguiente. Ni aupados uno. Oye, porque entonces automáticamente eso descalifica a los otros, que fue lo que pasó en este caso. Lo que pasó al aupar al juez Ortega se le hizo más bien un daño. Y de paso se descalificó a los otros, aunque no se dijo con esa palabra. Sí. Obviamente hay quienes entienden que el magistrado Mariano Germán que hizo bien en quedarse callado, o que Miriam Germán Brito hizo bien en dar su respuesta. Unos dicen, bueno, debió ser Mariano Germán el que respondiera, pero Mariano Germán respondió criticando a Miriam Germán.
Es más, llamándola de atrevida a una jueza que tiene un historial y que tiene un perfil y una historia de solemnidad, de respeto, de formación, que se de ha honestidad. Ganado palmo a palmo sus ascensos en el sistema de justicia. No ha sido una cosa por gracia política ni nada. Absolutamente. Entonces, obviamente ella es un ser humano. Ella dice, espérate, pero es que yo no puedo permitir que una procuradora especializada de corrupción diga que yo soy favorable a la corrupción y a los que están siendo acusados. Si usted calla, usted otorga. Entonces, porque el que calla otorga. Así es. Bueno, como dijo Miriam, masoquistas no somos. No, eso sería pedirle demasiado. Vamos a una pausa. El Partido Revolucionario Moderno tuvo su reunión en el día de ayer, incluso hasta horas de la noche. Se mantuvo la reunión en un debate que en un primer momento se dijo que iba a haber una especie de flexibilización de la posición de ese partido sobre la ley de partidos y organizaciones políticas para establecer un modelo de primarias. Y la discusión fue muy amplia, muy ardua, se tomaron decisiones importantes, pero en resumen, lo que se puede decir de esta reunión es que el Partido Revolucionario Moderno ratificó su postura de que las primarias deben ser cerradas, que deben ser simultáneas y que pueden ser o deben ser organizadas de acuerdo al padrón de cada partido. No cerrada, sino que cada partido escoja cómo quiere hacerla. No, pero a eso voy. Entonces, ellos, la flexibilización que hicieron es que independientemente de su postura, del PRM como partido, bueno, sí, ellos están de acuerdo en que en la ley de partido se establezca que cada partido organice la primaria de acuerdo a como lo tiene establecido en sus estatutos o de acuerdo a como lo decida el organismo de dirección de ese partido y que eso conste en la ley electoral lo que se apruebe deberá ser en el obligatorio Congreso. Será la simultaneidad y la organización hecha por la Junta. Por la Junta Central Electoral. Entonces, los 54 diputados del Partido Revolucionario Moderno se van a unir a los 72 del Partido de la Liberación Dominicana, más los reformistas, más lo del Frente Amplio, lo de Alianza País, todos los demás partidos, para sumar en total 155 votos, que es con lo que se va a aprobar una ley de partidos y organizaciones políticas. ¿Tú dices los 70 y tantos del PLD o no, de la corriente de Danilo Medina? Del presidente Medina. Leonel Fernández tiene 34 diputados, pero ellos se han quedado con la postura de que en la ley de partido debe establecerse las primarias cerradas como modelo. Y obligatoria para todos los partidos. Sí. Y eso es un contrasentido porque a ellos les asistía el argumento válido de que decían, no es bueno que se imponga, ¿verdad? Pues en este caso no se está imponiendo, ni cerrada ni abierta, sino la libertad de que cada partido decida internamente cuál modalidad quiere. Pero, como no puede ser todo a la libre, porque los partidos son instituciones de naturaleza pública y reciben dinero público, y su aspiración es administrar lo público, tiene que haber una supervisión del órgano estatal que se llama Junta Central Electoral en esa organización para garantizar el derecho de todo el que quiera participar. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la comisión que deberá rendir el informe, la que dirige Henry Merán en la Cámara de Diputados, pero como hay un consenso ya bastante amplio, es probable que se apruebe la ley de partidos. Y obviamente parece que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, está convencido de que hay un esfuerzo y de que va a haber una ley de partidos políticos y que la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el sistema de partidos políticos van a poder desarrollar de aquí en adelante un ritmo de trabajo más coordinado y sin menos pugnas. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cómo resuelve cada partido y en particular el Partido de la Liberación Dominicana las diferencias internas entre leonelistas y danilistas? Eso es un asunto que ellos son los que van a poder dirimirlo.
ellos, los del PLD, ya no va a ser un problema que afecte al conjunto del sistema político. Yo creo que ahí se va a decidir, como decía don Juan, le encantaba ese refrán dominicano, el que tenga más saliva, que coma más hojaldres. Bueno, pues eso entonces, como buen vegano que era don Juan, ¿verdad? Porque en el Santo Cerro venden hojaldres. Ya. Y los rosquetes. Bueno, los rosquetes? Sí, claro, los rosquetes, sí. Pues entonces así será. Entonces, si el presidente Medina tiene más saliva, comerá más hojaldres. Si tiene más saliva el presidente Fernández, entonces su gente comerá más hojaldres. Bueno, pero hay otra cuestión, Gustavo. En la reunión de ayer del Partido Revolucionario Moderno se decidió una línea de masas y una línea de movilización. Y se designaron comisiones de trabajo. Sí. Hay una comisión que es para la modificación de los estatutos. Eso era prácticamente una necesidad porque ellos tenían un reglamento temporal, vamos a decir. Fueron unas líneas ahí para manejarse. Pero es la primera reunión que preside José Ignacio Paliza. Y otra cosa es que le asignaron funciones a varios de los vicepresidentes, que son muchos, y una de las propuestas era de que cada quien tuviera una función para que no quedaran ahí como colgando todos esos vicepresidentes. Al doctor Félix Iglesias, por ejemplo, le asignaron la responsabilidad de asuntos internacionales, tengo entendido. Porque es un hombre que estuvo vinculado a la socialdemocracia, con el PRD y esas cosas. Y eso es importante para ese partido, que es un partido nuevo. Así es. Vincularse a entidades internacionales. Lo que pasa, Gustavo, es que ahora la gente está viendo a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional de México, que arrasó en las elecciones, derrumbó al PRI, el partido de gobierno, prácticamente, lo anuló prácticamente, al Partido de Acción Nacional PAN, también, que queda un partido como en segundo lugar, pero bastante disminuido. Y obviamente lo que se está pensando, incluso hay quienes están haciendo comparaciones. El PRM puede ser el Morena de República Dominicana. Yo creo que eso es una ociosidad de que se ponga a plantear eso. Son cosas muy distintas y de naturaleza muy distinta. O sea, puede ser que el PRM logre ganar unas elecciones, pero esas comparaciones me parece que ni siquiera hacen bien. No es bueno, porque son situaciones muy distintas, muy diferentes. Yo no he visto nadie antisistema dentro del PRM, entonces que no me vengan con eso. O sea, son gente que quiere un partido del sistema y lo han hecho así. Entonces, bueno, es un debate, hay que ver. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía ejercieron ayer su función. En la reunión vi que estaba Jesús Vázquez, el que impugnó, el que incluso hizo una impugnación del proceso de primarias de ese partido, pero estaba en la reunión, de manera que parece que eso también tiende a diluirse. Y hubo Eddie Olivares fue designado el coordinador de la Comisión de Modificación de los Estatutos del PRM. Eso está bien, porque Eddie conoce bien de asuntos legales, político, conoce asuntos electorales, y yo creo que es una persona también lo suficientemente juiciosa para tratar de aportar de manera consensuada y en ese aspecto. Bueno, porque sabe que él es una persona de Hipólito Mejía, pero no es una persona obcecada ni nada. Ya, bueno. Vamos a ver qué pasa con esto, Gustavo, porque lo que se espera es que ya en el Congreso Nacional haya una decisión. Claro, dentro de los partidos de oposición, y el PRM lo que hizo fue tratar de adecuar su postura a la postura de los partidos de oposición que firmaron un documento conjunto. Ellos parten de la base de que no quieren que se imponga un modelo. Bueno, ahí están todos de acuerdo. Pero se están cuidando de que Leonel Fernández, que tiene representante en el grupo de la oposición, no sea quien capitalice esa posición o que le imponga a los partidos de oposición una postura que quien la está representando en ese grupo es la Fuerza Nacional Progresista. Y porque además al final tendrán caminos diferentes. No es verdad que el PRM va a ir aliado con Leonel Fernández, ni es verdad que se va a aliar con la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, eso espera uno, que no. No, claro. Después de lo que aquí ocurrió en 1996, uno no sabe lo que pueda pasar. Uno no esperaba que un partido que había dicho antes que nunca, que Juan Pablo en una carta a Balaguer diciéndole hasta nunca, devolviéndole una condecoración. No, y después de la alianza del PRD con el PLD también. Eso fue, bueno, eso es posterior. Uno tiende a ver al PRD ligado al PRM todavía. Pero esa vamos a decir que es como
que es más pasable, porque son hijos de un mismo padre. Sí. Pero lo que nunca se esperó era que esos dos partidos pactaran, como primero pactó el PLD y después pactó el PRD, con el Partido Reformista. Sí. Nadie esperaba eso. Bueno, pero ahí ya estamos en las vísperas de una decisión en el Congreso Nacional. Vamos a ver si es verdad. Se necesita solo 126 votos. Yo creo que ya está destrabado el camino. Ya tendría que ser tienen 155 que se empeñen en la necedad para no aprobar eso. Así es. Sí. Bueno, veremos entonces qué hace Leonel Fernández. Hacemos una pausa. En Ecuador se ha informado de que el expresidente Rafael Correa, ¿verdad? Se ha dado una orden de prisión, de captura en su contra. Pero es por un caso de una persona que supuestamente fue secuestrada y se acusa al expresidente de que tuvo que ver con ese secuestro. Hace ya varios meses que el propio Correa y otros políticos y amigos habían denunciado que había una trama para tratar de anularlo políticamente, embarrándolo con algún caso. Usted puede decir muchas cosas de Rafael Correa, pero Rafael Correa no fue un presidente corrupto, por ejemplo, personalmente. Él defendió al presidente que estaba con él, quizá en eso se ha empeñado siendo leal a un amigo, pero él, nadie lo ha señalado. Al vicepresidente. Al que fue su vicepresidente. Sí. Apellido Glass. Glass, sí. Que fue vicepresidente de presidente que le sucedió. De Lenín Moreno, sí. Porque ocupó un cargo cuando él estaba. Y él ha defendido a otras personas y se ha empeñado en criticar al presidente Lenín Moreno, y ha habido una división del partido Alianza País. Alianza País. Ahora él tiene otro que se llama Revolución Ciudadana, Acecho de Emprendimiento. Eso es un derecho que tiene el presidente Correa a pensar distinto, como tiene el presidente Lenín Moreno a no ser un calco de Rafael Correa, como pretenden algunos. Pero de ahí yo creo que a veces se cometen errores, de tratar de anular a alguien, inventándole a veces un caso traído un poco por los cabellos. Me parece que eso es un error. Y creo que además se llega un poco al abuso. Entonces, lo que se ha pedido es a la Interpol que le pida al gobierno de Bélgica, porque se encuentra en Bélgica, a que lo busque allá. Él ha dicho en su cuenta de Twitter que va a proceder o ha procedido con abogado a defenderse allá en Bélgica, en base al sistema europeo, y muchos ya han opinado diciendo que eso es difícil, que un país como Bélgica se dé curso a ese apresamiento, porque se entiende que se han violado muchísimas normas. Él no se ha negado a presentarse, no se ha negado a ser juzgado ni nada. Entonces es como que digan, ok, orden de prisión y sin darte una oportunidad de que tú vayas, ya está en rebeldía. No, yo creo que así no se hacen las cosas. Bueno, el caso de Rafael Correa y Lenín Moreno es un caso que deberá ser analizado, porque no es la primera vez que ocurre. Ocurrió con el presidente Juan Manuel Santos y el anterior presidente que lo promovió a la presidencia de la República, el señor Uribe. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe. Y obviamente la disputa entre ambos fue tan fuerte y la enemistad entre ambos fue tan fuerte que se convirtieron en enemigos políticos. Aunque en ese caso fue como más de Uribe. Uribe se sentido muy herido, porque uno nunca escuchó a Santos personalmente denigrar a Uribe, pero el expresidente Uribe pensó que el Santos debió ser fiel a él todo el tiempo, y como él permitió y dio lugar a procesamiento de gente cercana a Uribe, se ofendió mucho Uribe. Ya. Pero de todos modos la enemistad se dio, pero muy dura, muy fuerte, por supuesto. Igual ocurrió en República Dominicana. Leonel Fernández aupó al presidente Danilo Medina cuando fue candidato en el año 2012. Y hoy día están enfrentados. Leonel Fernández entendía que Danilo Medina le iba a retener la presidencia de la República hasta el 2016. Se la iba a guardar ahí. Como había una constitución que obviamente prohibía al presidente Danilo Medina optar por la reelección, bueno, pues el comité político del PLD decidió lo contrario, se modificó la constitución
y a partir de ese momento fue mucho más duro el enfrentamiento entre ambos. Hoy parece ser irreconciliable. Digo parece ser, pero el choque es muy fuerte entre quien aupó a Danilo Medina para llegar a la presidencia de la República y el propio Danilo Medina, que está en la presidencia de la República y que no desea que Leonel Fernández vuelva. Aunque hay que decir en este caso que quien primero aupó uno al otro fue Danilo Medina a Leonel Fernández, cuando Leonel Fernández no tenía un grupo dentro del PLD. Eran dirigentes del PLD. Pero Danilo tenía una plataforma. Entonces, Lenín Moreno es dirigente de un partido creado al calor de la política ecuatoriana, en donde Rafael Correa fue su líder. Sí. Y Rafael Correa llegó a la presidencia de Ecuador con el apoyo de Lenín Moreno y de un grupo de personas, y fue Rafael Correa el que escogió a Lenín Moreno, lo aupó y lo llevó hasta ser candidato de Alianza País, que obtuvo la ganancia de ese partido que había estado en el poder con Rafael Correa. Ganó 2 gobiernos con Rafael Correa, entonces en este tercer gobierno con Lenín Moreno. Pero Lenín Moreno ha revisado y ha puesto en entredicho muchas de las políticas de Correa, incluso propició una reforma constitucional que prácticamente anula políticamente a Correa. Pero esa es una cosa entendible. Ahora, lo que me parece es que en este proceso judicial se le ha ido la mano a algunos sectores en Ecuador. Pero bueno, estos choques son reflejo de cómo es la política en nuestro país. Yo creo que eso más que mal le va a hacer bien a Correa a la larga, porque lo están victimizando. Sí. Señores, muchas gracias. Hoy recordamos el 36 aniversario del suicidio del presidente Antonio Guzmán Fernández. Ciertamente. Fue en el 4 de julio de 1982, antes de dejar la presidencia de la República en manos del doctor Salvador Jorge Blanco, y se produjo un suicidio con un revólver en un sillón en el Palacio Nacional, en donde se recortaba el pelo. Sí. Y fue muy trágico y muy dramático ese acontecimiento. Al presidente Guzmán le sucedió por mandato constitucional el entonces vicepresidente Jacobo Masluta, que gobernó 43 días. 40 y tantos días. Hasta que se instaló el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y hoy es el 242 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Se celebró ayer el acto por parte de la Embajada de Estados Unidos, una actividad a la que fueron bastantes personas. Estos son 2 acontecimientos que debemos recordar en el día de hoy. Señores, hasta mañana.